bien, ya estamos en el tercer bloque y último aquí en Todo Vale. Esto es Airevisión Digital 31.2 por la televisión digital abierta. Vamos a compartir ahora, a continuación, una nota que hicimos en el mediodía de hoy. Llegó la candidata a senadora por el Frente Un País, Margarita Stolbizer, y dialogó con nosotros, obviamente después de una conferencia de prensa, y como yo se los decía al principio del programa, y el zócalo que yo pondría para titular esta nota es: Margarita vino realmente a cerrar la grieta que había en la interna de Un País aquí a nivel local. ¿Por qué? Porque, bueno, no se mostraban juntos los candidatos que van a una interna. Recordemos que en nuestra ciudad de 13 listas hay 5 en realidad que van a interna, vendrían a ser 2 por Un País y 3 de Unidad Ciudadana. Bueno, los chicos de Un País no se estaban mostrando muy juntos que digamos, están con locales separados. Incluso cuando vienen los diputados, y hemos compartido acá notas que le hicimos a, por ejemplo, quien es el primer candidato de la Sexta por el Frente de Un País, Pablo Garate, que se muestra por ahí más con una lista, María Marta Corrado, que también es candidata por el Frente de Un País a diputada, se muestra con otra lista. Es como si fuese que hay dos bandos, está bien, es interna, pero se supone que en algún momento y después del 13 esos dos bandos van a seguir conformando uno. Ahí va a estar la cuestión, ¿no? Es saber si realmente después del 13 de agosto esos dos bandos se unen, más allá de quién de las dos listas quede primera o gane la interna. Los demás obviamente se sumarán a acompañar o agarrarán sus cosas y se marcharán a su casa. Bueno, hoy Margarita lo que hizo fue sentar en la mesa, obviamente con ella de por medio, a los dos precandidatos de las listas. Estamos hablando del concejal Pablo Pujol, del candidato a concejal Pablo Pujol también, y al candidato de la otra lista que es Alejandro Siracusa. Lo que hay que destacar de Margarita Stolbizer, lo hemos compartido, seguramente lo han visto en el noticiero central, es la predisposición que tuvo, obviamente ella sacando de lado lo del gen, habló y apostó siempre a la unidad y obviamente deseó y dijo, rescató lo que me pareció bien que dijo en su mensaje, tiene que ver con que, y creo que lo dice al principio de la nota, más allá de tener opiniones distintas, lo que se busca es la unidad de un país, ¿no? Justamente. Vamos a compartir la nota, acompañamos. Bueno, Margarita Stolbizer llegó a Coronel Rosales y algo que sorprendió en esta conferencia de prensa presentando a la candidata senadora nacional es que los dos candidatos de la lista de Un País estuvieron presentes. Eso habla de el mensaje que viene a traer Margarita, este mensaje que viene bajando desde Un País, que es la unidad, más allá de que en algunos sectores, como en Coronel Rosales, se haya avalado la interna. Sí, por supuesto, siempre hay que entender que las internas no son malas, son un mecanismo para resolver determinadas situaciones locales. A veces cuesta, no hay tiempo, digamos, para que se puedan resolver las situaciones de conflicto, y entonces se hace a través de una interna, no es malo eso, pero sí lo que nosotros queremos es dar un mensaje de unidad, porque más allá del resultado de la PASO, la elección general es en el mes de octubre, y en el mes de octubre es cuando nosotros vamos a terminar de dirimir cuál es nuestra situación, pero nuestro mensaje es la unidad. Nosotros queremos un país unido, un país único, porque esa es la posibilidad que tenemos realmente de ser un país confiable, de que realmente vengan inversiones, que se pueda generar empleo. Las divisiones, las fracturas, las grietas que algunos estimulan no sirven para mejorar la situación de los argentinos. Hoy estamos en época de campaña y muchos analistas políticos, e incluso lo vemos a través de los medios nacionales, es el tema de llegar a la comparación de Venezuela, ¿no? Por todo lo que está pasando ese país, lamentable. ¿Nosotros pudimos o podremos en algún momento, si seguimos así como ciudadanos, llegar a una Venezuela? A mí no me gusta ese tipo de comparación en realidad. Por supuesto que estoy muy preocupada por la situación de Venezuela, creo que es una interpelación para los organismos internacionales, para que intervengan, para toda la comunidad. Hay que restituir el diálogo por sobre todas las cosas, pero hoy hay gente que se está muriendo y hay una situación humanitaria muy grave, pero no creo que la Argentina tenga posibilidad ni que haya pasado cerca de estar ahí. Lamentablemente yo he planteado una mirada muy crítica respecto de las relaciones internacionales que estableció el kirchnerismo en el gobierno y que cerraron la posición de la Argentina en un vínculo con Venezuela, con Irán, con China, que no fue bueno para los intereses de la Argentina. Pero tampoco creo que esto se resuelva rompiendo el vínculo con Venezuela.
Venezuela. Eso es un error, porque Venezuela es un país, es un pueblo, y uno puede criticar a las autoridades de turno, pero no puede romper la relación con el pueblo venezolano. Hablando de la economía y un poco hablando de la pobreza, ¿no? Algo que nos viene marcando, y esto no es cuestión ni de una década pasada, ni de las gestiones anteriores, sino que tiene que ver con la historia, justamente nuestra propia como nuestros argentinos. El otro día en un programa de televisión, en el de Mirta Legrand, precisamente Luis Landricina hablaba de la palabra federalismo, que se escucha muy poco dentro de lo político, hablando de por qué pasa con ese federalismo en nuestro país, ¿no? Gente que emigra desde las provincias al conurbano o a la ciudad autónoma de Buenos Aires en busca de una calidad de vida mejor. Es que tal vez la clave pase por ahí. Tenemos un federalismo que forma parte de la letra muerta de la Constitución, y entonces la falta de una práctica federal. ¿Qué es el federalismo? Es realmente entender que las provincias tienen que tener una autonomía, no solo política, sino financiera, para poder brindarle a cada uno de los ciudadanos de las provincias las posibilidades de desarrollarse. No es posible que en un país federal la ciudad de Buenos Aires tenga una educación óptima, un sistema de salud óptimo, y el resto de las provincias estén totalmente postergadas. El sistema federal es el que reparte equitativamente los recursos y privilegia justamente a los que tienen más necesidades. Lo mismo pasa hacia el interior de las provincias, porque realmente también nos ocurre una provincia tan grande como la de Buenos Aires, que es una provincia grande y rica, Por eso hay que tener cuidado con que la provincia de Buenos Aires no pretenda sacarle recursos a Formosa o a Santiago del Estero, que tienen situaciones de más pobreza que nosotros. Y hacia el interior también tiene que haber un mecanismo de distribución hacia los municipios, para que los municipios también puedan garantizar a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos en cada lugar. La pobreza tiene que ver con eso, la pobreza tiene que ver con que no hay una discusión seria sobre el papel de la educación. No se resuelve la situación de los pobres si yo le doy toda la plata a uno y después vienen camadas y generaciones de gente muy pobre, porque lo que no resolví son las condiciones. Lo único que rompe el circuito de que en una familia pobre el hijo va a ser pobre es que el hijo pueda acceder a una educación de calidad que le permite llegar a un trabajo digno con ingresos suficientes, ¿no? La educación es la clave para romper eso. Y hay que trabajar por la igualdad. La igualdad es que todas las personas tengan las mismas posibilidades de triunfo, de felicidad, y el Estado es quien debe garantizarlo. El Estado le debe dar a todos, vivan a 500 o a 5.000 kilómetros de distancia, las mismas calidades en la educación, en la salud, en la vivienda, en el acceso al trabajo. Teniendo en cuenta que hay muchas de las encuestas que se están dando, bueno, esta es época, ya estamos muy cerca de lo que va a ser el 13 de agosto, números que van y vienen, pero la realidad es que hay un número importante que es el que preocupa, y es la baja de intencionalidad de la gente de los votos, más allá de tener preferencia por uno u otro partido. ¿Por qué cree usted que cada vez son más los argentinos que están descreídos del sistema político? Bueno, es que esto casi es un acto en defensa propia del ciudadano que se siente engañado por la política. El gobierno actual llegó con un compromiso de cambio muy fuerte y la gente no está viendo los cambios en su vida cotidiana, no están cumpliendo las cosas que prometieron. Prometieron unir a los argentinos y profundizan la fractura o la grieta. Prometieron terminar con la pobreza y tenemos más pobres que los que teníamos antes, que ya eran muchísimos. El kirchnerismo nos dejó 12 millones de personas en condición de pobreza y estos agregaron solamente en el primer trimestre de este año 350.000 desocupados más, ¿no? Entonces, lógicamente que hay una ciudadanía que es muy permeable a ese discurso que se instala, que es muy malo, que dice todos los políticos son igual, todos roban, entonces me quedo con estos que me dieron algo, y eso va demostrando cada vez una pérdida de credibilidad y de confianza. Los políticos estamos obligados a demostrar que se puede y se debe gobernar con honestidad, con compromiso social para cambiarle la vida a la gente, pero con honestidad. Llevamos muchos años de degradación donde hay que entender que la corrupción es la plata que le falta a unos para viviendas, para caminos, para hospitales, para escuelas, pero le sobra en el bolsillo a los otros. Eso es lo que ha ocurrido en la Argentina. Y mientras que el vecino vea que el político llega para enriquecerse personalmente, para hacer negocios con el Estado y no para resolver los problemas, eso genera la pérdida de confianza. Está en nosotros
nosotros reconstruir la confianza. Hay un descrimiento más allá del sistema político, también del sistema judicial, teniendo en cuenta los recientes actos de corrupción y en este caso el debate que se planteó en el Senado del Congreso por el tema debido. Sí, vayamos al tema de la justicia. Yo tengo una mirada crítica de la justicia no solamente porque las investigaciones por delitos de corrupción tardan de 10 a 15 años, sino que tenemos una justicia que es muy lenta en términos generales. La justicia es lenta cuando un trabajador va a reclamar una indemnización por despido o por accidente de trabajo. La justicia es lenta cuando una mujer va a pedir la actualización de la cuota alimentaria, en realidad. Y si hay algo que tenemos que cambiar es eso. La justicia que es lenta no es justicia. Entonces hay que darle una dinámica distinta. Estamos en la era de las telecomunicaciones y la verdad es que si no podemos usar la técnica, la tecnología para mejorarle la vida a la gente y el funcionamiento de la justicia, bueno, esto es un fracaso enorme. A esto agreguemos también falta de recursos, pero en muchos casos complicidades, porque lo cierto es que muchas de las instituciones que deberían abordar los delitos terminan siendo cómplices de los delitos. En materia educativa, la reforma, se había prometido mucho la reforma, hubo conflictos, hay una provincia en nuestro país que no ha comenzado las clases, no comenzó el ciclo lectivo de este año. ¿Qué va a pasar con la educación, siendo que es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de nuestro país y para el futuro que viene? Por supuesto, no se puede pensar en el futuro si no es a través de la educación. Yo siempre hablo de Sarmiento. ¿Qué sería de Sarmiento? Que fue una persona que pensó la educación a futuro. La verdad es que la educación va de la mano del proyecto de país. Uno no puede tener un proyecto que esté desvinculado de la educación. Ahora, los proyectos de país vinculados con la educación no pueden estar por debajo de los proyectos electorales o los proyectos personales de los candidatos. Y Sarmiento fue un ejemplo. Después de ser presidente, el hombre promueve un sistema educativo que es el que tenemos, que por sobre todas las cosas era igualitario. Las reformas en la educación no se resuelven de un día para el otro, hay que pensarlas para los tiempos. Ahora, la reforma más importante hoy es una reforma de contenidos. Si no, parece que la discusión de la educación es una discusión económica. Entonces, a ver, claro, ¿cuánto gastamos o cuánto se les paga o cuánto quieren cobrar? Y no puede ser que la discusión de la educación sea en marzo para discutir el salario. Es mucho más profunda. ¿Qué formación le vamos a dar a los docentes? ¿De qué manera vamos a jerarquizar a los docentes para exigirles las cosas que necesitamos que ellos hagan al frente del aula? Pero también hay que cambiar los contenidos. Hoy la escuela no le está brindando, sobre todo la escuela secundaria, que es donde tenemos el agujero negro, no le brinda a los jóvenes las oportunidades y las habilidades que necesitan para el mundo presente. Hay que cambiar eso de que estudian las mismas cosas que estudiábamos nosotros hace 50 años atrás. Por último, en materia económica, ¿qué es lo que más le afecta a la gente y tiene que ver que no llega a fin de mes, que es la plata de todos los días, el laburante que a lo mejor no tiene una cobertura social y vive del día a día, del ingreso diario que tiene? Esa es la prioridad de nuestra agenda, que es cuidar la economía, pero la economía del bolsillo. La economía no es una cuestión tan global para no poder entenderla. La economía tiene que ver con el empleo y el problema más grande es o que se pierde el trabajo y no se consigue otro, o se trabaja en condiciones muy precarias, o no se consigue trabajo por todo el horario que un trabajador quisiera, trabaja menos horas porque hay menos changas, o el salario no alcanza. Nosotros estamos planteando, frente al precio de los alimentos y de los medicamentos, que el Estado no debe ganar y el Estado debe bajar los impuestos que cobra, porque eso permitiría que un jubilado tuviera entre 400 y 500 pesos más en el bolsillo, una familia entre 1.000 y 1.200, y entonces no es simplemente que paga menos por algo que hoy está pagando demasiado, sino que eso que le queda en el bolsillo le permite comprar otras cosas que otros producen, y eso pone en marcha el consumo. El consumo es lo que dinamiza la economía, porque eso genera puestos de trabajo para otros. Entonces la economía hay que discutirla desde el bolsillo, desde lo que nos pasa todos los días. Nosotros tenemos los proyectos que ya han sido presentados y sin embargo ni los kirchneristas ni los macristas se sientan en el Congreso a debatir esos proyectos. Bueno, Margarita, es costumbre de nuestro programa darle un minuto, así como lo hacemos lo hemos hecho con los candidatos. Le vamos a dar un minuto para que mire la cámara y se dirija al votante rosaleño, al votante de la región, de la sexta, de la provincia, y que le diga por qué este 13 de agosto tiene que elegir un país.
Bueno, a los rosaleños y rosaleñas, por supuesto, lo que quiero es dejarles un mensaje de afecto por sobre todas las cosas y de compromiso. Nosotros trabajamos conociendo cuál es cada uno de los problemas y también los sueños y las esperanzas que cada uno de nosotros pone. Necesitamos reconstruir el vínculo de confianza. Hemos armado este frente desde nuestras diversidades, sobre todo, pensando que no todos somos iguales y pensamos lo mismo, pero nos enriquece justamente compartir con otras personas y lo hacemos desde la concepción de un país unido. Hoy acompañar el Frente Un País es realmente luchar todos juntos para construir puentes y dejarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, una vida y un futuro mejor. Muy bien, así pasaron las palabras de la precandidata a senadora nacional por Un País, la señora Margarita Stolbizer. Bueno, tratamos de tocar puntos que van con la agenda de todos los días de muchas de las familias de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Obviamente quedaron muchas cosas por tocar, era muy acotado el tiempo que teníamos, pero igual de todas formas quiero destacar y agradecer al concejal Pablo Pujol y a la gente que estuvo trabajando en la agenda, que nos pudo hacer lugar a mí, como a los colegas, a los medios televisivos también de nuestra ciudad, porque bueno, ha podido cumplir con todos los medios, más allá de que llegó bastante demorado a lo que se tenía estipulado, así que vale también, nobleza obliga, agradecer la gestión y que más allá del atraso del tiempo que hubo, se pudo cumplir con todo lo que se había pactado. Así que bueno, Margarita dejando su mensaje para todos aquellos que quieran acompañar en estas elecciones, obviamente de la lista de Un País. Vuelvo a recordarles, este viernes vamos a compartir una nota que la vamos a hacer también con el diputado Di Chiara, que es el primer candidato por la lista de Randazzo, por la lista de Cumplir, es el primer candidato a diputado aquí por la Sexta. Bueno, con él también vamos a dialogar y seguramente el próximo viernes vamos a estar compartiendo esa nota. Les voy a comentar, como lo vengo haciendo, presentamos la lista, ya muchas de ellas están dando vuelta por la ciudad, porque, bueno, obviamente empezaron ya los partidos que a medida que van recibiendo las boletas, van empezando a repartirlas, a dejarlas en los domicilios. Les voy a comentar ahora, o les voy a presentar, esta es la boleta, que me pareció un poco rara, así con muy poco color, más que nada blanco y negro, que es la boleta de la integración vecinalista rosaleña, lista 382, lista blanca, Es así, recordemos, la integración vecinalista rosaleña no va con ninguna otra boleta, como sí lo hizo en la última elección. Esta oportunidad vuelve a ser el vecinalismo solo el que se pone en juego bancas y representación en el Consejo Deliberante. IBR, lista blanca 382. Después tenemos la lista 503 de Unidad Ciudadana, que llega como primer candidato a Rodrigo Sartori. Y bueno, obviamente como candidata, bueno, acá ya tenemos un despliegue más importante. Bueno, obviamente la primer candidata, precandidata a senadora nacional es la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. Como precandidata a diputados nacionales encabeza Vallejos Fernanda. Como precandidatos a diputados provinciales estamos hablando de el señor Moreno Carlos Julio Cuto Moreno. Y bueno, obviamente la última, que es esta, la de Rodrigo Sartori, que es la de que compite aquí a nivel local. Lista 503, Unidad Ciudadana, lista celeste y blanca U. Y después tenemos la lista de 509, que es la lista de Randazzo. La lista, aquí estamos con Cumplir, obviamente, la encabeza Florencio Randazzo, está Vali Buca como candidato a diputado nacional, diputados de la Sexta, lo tenemos acá, a Enrique Alejandro Di Chiara, quien, para el que no lo conoce, Di Chiara fue, creo que si no tengo mal entendido, el intendente de Montehermoso. Y tenemos aquí, a nivel local, esta es la imagen, a precandidata a primera concejal, la señora Juliana Tomasini. Lista 509-2. Esta es la lista que va a cumplir aquí en el próximo 13 de agosto. Así que bueno, obviamente a medida que nos vayan llegando las boletas, las vamos a ir presentando a todas para que ustedes tengan conocimiento. Las listas se están repartiendo. Yo había hecho el otro día un mensaje en el posteo de Facebook. Sabemos que la ciudad está con un problema bastante grande de
de mugre, vamos a decirlo, ¿no? La ciudad se ve muy sucia. Yo lo que le he pedido, y lo vuelvo a repetir, y creo que lo voy a repetir de acá hasta el 17 de octubre, es que los partidos políticos todos hagan uso responsable de lo que es la entrega de la boleta. Porque si no empezamos a ver boletas por todos lados, en las paradas colectivos, en las veredas de las casas, en las plazas, en terrenos baldíos, porque bueno, y empieza a acumular mugre. Así que por favor, le vuelvo a pedir a los partidos políticos que hagan un uso y una entrega responsable de lo que tiene que ver boleta. Aparte, les conviene mejor entregarla en mano, y aquella persona que por ahí no está interesada no se siente obligada en recibirla. La rechaza y listo, no agarrarlo y tirarlo a pocos metros de donde la entregaron. Si no nos gusta o no están convencidos, no quieren la boleta, dicen agradecen, no la quiero y listo, no hay ningún problema. Si no acumulamos o ayudamos a que la ciudad se vea más sucia. Así que hagamos un uso responsable, pongamos un granito todos. Nos vamos, gente, nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí en la señal de Airevisión Digital 31.2 de la televisión digital abierta. Les voy a comentar la hora porque para que sepan de que estamos en vivos. 6 grados 2 décimas es la temperatura en la ciudad de Punta Alta. 48 minutos pasaron de las 10 de la noche. Como siempre, me pasé horario. Es típico. El día que yo cumpla un horario acá, creo que el director me va a tener que dar un premio. Nos vamos, gente. Le deseamos lo mejor. Nos volvemos a encontrar pasado mañana, viernes a las 21 horas, después del Noticiero Central.